Shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo esperando que ustedes se encuentren siempre bien con las enseñanzas de la Torá. Seguimos con la parashá de la semana. En esta oportunidad tenemos la parashá Terumá y hoy estaremos hablando del tema de la gratitud. Y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Shemot 25:8. En esta parashá se describen las ofrendas presentadas por los hijos de Israel para construir el Mishkan: metales valiosos, lana, telas, pieles, aceite, especias, piedras preciosas, etc. También se describe cómo debían construir el santuario. En la parte más sagrada del mismo estaba el Kodesh HaKodashim, el Santo Santorum, donde solo el Kohen Gadol podía entrar el día de Yom Kippur únicamente. En su interior se encontraban las tablas donde estaban grabados los 10 mandamientos que Hashem entregó a Moshe. Hashem ordenó construir el Mishkan para que yo habite entre ellos. Gramaticalmente tendría que haber dicho para que yo habite en él y no entre ellos. El sentido real del versículo es que Hashem, además de ordenarnos construir un lugar físico para que el Yehudí pueda sentir su presencia divina, también ordenó que cada judío haga que su corazón y su hogar sean lugares santos, donde sea una morada apropiada para Hashem. Hashem ordenó, y así harán, para indicar que hagamos de nosotros mismos un Mishkan para Hashem. Esto se cumple viviendo de acuerdo con todos los detalles del Mishkan. El santuario contenía el arca, la menorá, la mesa, el shulchan y el altar. El arca representa el estudio de la Torá. La menorá representa las misbot, ner mizbah. La mesa alude a la hospitalidad y el kashrut, y el altar significa el esfuerzo y el sacrificio que el Yehudí invierte en el servicio divino. Que tomen para mí una ofrenda de todo varón que lo diere de corazón. Cuando Hashem pide a Moshe que recolecte los donativos para la construcción del Mishkan, utilizó el vocablo de mí, como diciendo: tomen de sus ganancias una porción para mí, y apártenla como terumá, dinero destinado para causas de sedaká. Después de hacer esto, puedes estar seguro de que cuando llegue el momento de pedir donativos para la construcción del Mishkan, lo darán de todo corazón, pues no sentirán que están tomando de su dinero, sino que están dando de aquello que ya estaba separado para sedaká. La mejor forma de dar sedaká es para la manutención del Talmidei Jajamim. Todo el que apoya al estudio de la Torá tendrá el mérito de entenderla en el mundo venidero, aunque en este mundo no haya sido un gran estudioso. Había un abrej que se sabía que era muy entendido en estudios de la Torá. Los dirigentes de una yeshiva fueron a solicitarle que impartiera clases en su institución. El abrej rechazó la oferta argumentando que eso le haría perder tiempo de su estudio. Insistieron hasta que decidió consultarlo con el Hafetz Haim. El Gaón le respondió: ¿sabes cuánto cuesta hacerse un par de zapatos a la medida? El abrej contestó: no acostumbro mandarme a hacer mi calzado, pero he escuchado que cuesta alrededor de 4 rublos. El Rao preguntó: ¿entonces sabes cuánto cuesta un par hecho en serie? Cuesta 2 rublos. De nuevo le preguntó el Hafetz Haim: ¿cuánto crees que gana el zapatero en cada par que confecciona y cuál es la utilidad de quien los fabrica en serie? El abrej estaba confundido. No sabía hacia dónde se dirigía el Hafetz Haim, pero le respondió:
pues el zapatero gana 2 rublos, mientras que el fabricante gana 1. Entonces dijo el gigante de la generación: los zapateros deberían tener más dinero que los fabricantes, ya que ganan más por cada par que entregan terminado. El hombre le respondió: sí, es verdad que ganan más por cada par, pero ¿cuántos pares pueden hacer cada día? 1 o 2. En cambio, los fabricantes producen cientos de pares al día, por lo que ganan más. El Jafetz Haim le dijo: acabas de dar con la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué quieres ser zapatero? Es mejor que abras una fábrica. No estudies solo, enseña a los demás. Forma tu propia yeshiva, que es una fábrica de Torá. Dichosa es la persona que actúa con inteligencia y aprovecha las oportunidades que Hashem le da en este mundo, y busca la manera de ayudar al prójimo, pues dar a los demás es la mejor forma de reconocer que Hashem es el que maneja el mundo. Reconocer nos lleva a agradecer, y así podemos llevar la presencia de Hashem a donde quiera que vayamos. El joven príncipe había llegado a la edad de recibir instrucción. Los reyes estaban interesados de que tuviera una buena preparación, ya que era el único heredero a la corona. Buscaron la mejor institución e hicieron los arreglos. El joven partió. Transcurrió el tiempo y cuando terminó su educación, el joven emprendió el viaje hacia el palacio, donde lo esperaban ansiosos sus padres. El joven decidió llevar un presente y comenzó a buscar en los comercios algo que fuera digno de un rey. Se dirigió hacia una prestigiada joyería y el dependiente le ofreció un brillante muy grande, no menos deslumbrante que el precio que pidió por ella. Para un príncipe esto no era problema. Sin embargo, un amigo le recomendó que antes de comprarla la examinara un perito en la materia. El joven preguntó: ¿dónde puedo conseguir al experto? El amigo le respondió: hay un hombre judío que se encuentra preso en el calabozo. Hasta donde sé, él es la persona indicada. Él sabe las 3 cosas que debe saber un rey. El príncipe se dirigió al penal y pidió audiencia con el recluso. Le mostró la piedra, él la observó con detenimiento y se la regresó diciendo con seguridad: es una muy buena imitación. El joven fue de inmediato a la joyería y la devolvió. Siguió en búsqueda del presente y encontró un hermoso corcel blanco, pura sangre. Era un magnífico ejemplar, merecedor de pertenecer a la caballeriza real. Se dirigió de nuevo a la prisión y pidió audiencia con el judío. El hombre observó el corcel y le dijo: veo en los ojos del animal una agresividad sanguinaria. Es capaz de matar al próximo jinete que lo monte. Trajeron a un convicto que iba a sufrir la pena capital. Ensillaron al caballo y montaron al condenado sobre él. Apenas sintió el equino el peso del jinete sobre su lomo, comenzó a dar zancadas y a sacudirse con fuerza. El hombre cayó al suelo y acto seguido lo pateó hasta que lo dejó sin vida. El príncipe quedó sumamente impresionado ante la sabiduría del judío y le dijo: me dijeron que tú sabías las 3 cosas que son esenciales para un rey. Ya constaté 2 de ellas. ¿Podrías mostrarme la tercera? El Yehudí lo miró a los ojos y le dijo: antes de responder a tu petición, necesito que me des una sola cosa. El joven contestó: lo que pidas. Te daré lo que sea con tal que me lo digas. Necesito una carta firmada de tu padre en donde se comprometa a renunciar a todo decreto que haya en contra mía. El príncipe se dirigió deprisa hacia el palacio. Fue recibido por sus padres
y después de charlar acerca de su experiencia, persuadió a su padre de que le extendiera el salvoconducto. Apenas lo tuvo en mano, fue y lo entregó al Yehudí diciéndole: «Bien, ya tienes tu carta. Estoy listo para la elección». El reo leyó atentamente el documento y lo guardó. Se acercó al joven, lo miró fijamente a los ojos y después de unos segundos le dijo: «Hay algo que debes saber. Tú no eres hijo legítimo. Los reyes no son tus verdaderos padres». El joven palideció y se echó hacia atrás mientras gritaba: «No puede ser. Eres un vil farsante». Salió corriendo del penal y se dirigió al palacio. Cuando estuvo delante de sus padres, les preguntó acerca de su legitimidad. Los padres se quedaron helados, incrédulos. Le preguntaron: «¿Quién te dijo semejante cosa?». Los reyes se miraban uno al otro como diciendo: «Nadie sabía esto. ¿Cómo se filtró esta información?». El padre interrogó al joven acerca de la fuente de la información. Después de que él relató lo sucedido, el rey exigió que trajeran de inmediato al Yehudí. En cuanto lo tuvo delante de él, le dijo: «Estás aquí porque voy a cortarte la cabeza. Antes de la ejecución te daré la oportunidad de que me digas de dónde sacaste esa información». El Yehudí contestó con firmeza: «Con el respeto que se merece, tengo en mi poder una carta firmada por Su Majestad donde me absuelve de la pena capital, y un rey siempre cumple su palabra. ¿No es así, Su Majestad?». El rey titubeó. «Bueno, sí. Reconozco que yo redacté y firmé ese documento, pero te advierto que si no me das una buena razón de lo que dijiste a mi hijo, igual te mataré por conspirador. Así que comienza a hablar». Voy a confesarle cómo fue que me di cuenta de la ilegitimidad del joven. Él vino a la prisión y me solicitó varias veces mi opinión. Ninguna de esas veces que respondí a sus preguntas me agradeció por los consejos que le di. Su Majestad, como usted sabe, una persona que no sabe agradecer es imposible que sea hijo de un rey. La gratitud es uno de los pilares que sostiene a la sociedad humana. Al ser agradecidos, mostramos aprecio a todos aquellos que nos ayudan y se esfuerzan por nosotros, especialmente con nuestros padres, maestros y amigos. En ocasiones damos por hecho los favores, el cuidado y el sostén que recibimos de nuestros padres y no les agradecemos por ello. Lo mismo sucede con la sabiduría transmitida por nuestros maestros, la bondad mostrada por los amigos, el servicio que recibimos de la gente que nos rodea, etc. ¿Qué haríamos sin estas personas que nos ayudan? No tenemos la capacidad de hacerlo todo. Mostrar gratitud hacia la gente nos abre los ojos para saber reconocer los favores que nos proporciona Hashem Yitbaraj. Él nos ha creado y nos ha provisto de todo lo necesario. Pensar que somos meritorios de todos esos beneficios demuestra que no sabemos reconocer. Una persona que no sabe reconocer los valores recibidos no merece llamarse hijo del rey. Debemos agradecer diariamente a Hashem por todo lo que recibimos de él. Por ejemplo, bendiciendo por todos los alimentos que consumimos, reconociendo los milagros que atestiguamos cada vez que salimos del baño. Con solo mirar nuestro entorno, nos daremos cuenta de cuán afortunados somos. Y esto solo nos sirve para que tengamos presente su incesante bondad. El verdadero servicio a Hashem se construye sobre un fundamento de gratitud. Todo el que niega el bien recibido de su prójimo
termina negando el bien mismo del Creador. Un aprendizaje a partir de la construcción del Mishkan. Harás un candelabro de oro puro, labrado a martillo. También de oro será su base, su caño, sus cálices, sus botones y sus flores. 6 brazos sobresaldrán de sus costados, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del segundo lado. Shemot 25, 31 y 32. En esta parashá, Dios le ordena a Moshe Rabbeinu lo respectivo a la construcción de la menorá, la manera en que debía construirse y su sofisticación. Vemos que la Torá se extiende en los detalles relativos a la construcción del candelabro, destacando cada uno de los detalles respecto a sus cálices, botones y flores. Es necesario comprender por qué la Torá se explaya tanto en estos detalles, cuando es sabido que Moshe Rabbeinu no pudo construirlo, a pesar de que Dios le mostró la forma del candelabro en un modelo de fuego. Finalmente Moshe tomó un bloque de oro, lo arrojó al fuego y de manera milagrosa el candelabro se formó solo. Tal como dijeron nuestros sabios en Tanjumá Shemini 8, respecto a las palabras de la Torá, se hará un candelabro por sí mismo, porque Moshe Rabbeinu no logró comprender cómo hacerlo. Dios le dijo que arrojara el bloque de oro al fuego, y el candelabro se hizo por sí mismo. Por eso no está escrito, lo harás. Por lo tanto, no se entiende qué necesidad había de explayarse respecto a los detalles de la construcción cuando era obvio que finalmente se haría por sí mismo. Si pensamos que la Torá dio los detalles a propósito para que su forma y sus pormenores se dieran a conocer a las siguientes generaciones, habría sido más lógico que estos detalles aparecieran en las últimas Parshiot, Baikel Pekudei, donde se habla en forma específica de la construcción del candelabro. La respuesta es que la Torá viene a enseñarnos algo con todo esto. Y el aprendizaje es que a pesar de que Moshe Rabbeinu no logró entender cómo hacerlo y era claro que no lo haría, de todas maneras la Torá se expandió en los detalles. Moshe Rabbeinu investigó y profundizó todo lo que pudo, cumpliendo con su obligación sin excusarse diciendo que no estaba dentro de las capacidades humanas construirlo. De la misma manera, también nosotros debemos saber que incluso la persona que estudia Torá, pero no tiene el mérito de entenderla y llegar a sus raíces más profundas, no debe de perder las esperanzas ni bajar los brazos, sino que debe seguir intentando una y otra vez hasta que se le abran los ojos y logre comprender. Eso fue lo que ocurrió con Moshe Rabbeinu, quien, a pesar de saber que no lograría entender las profundidades de la construcción del candelabro, de todas maneras escribió los detalles y los estudió en profundidad. Cuando una persona se esfuerza en el estudio de la Torá en un lugar, la Torá le pide a Dios que le revele secretos de la Torá en otro lugar. Sanedrín 99b y Rashi. Esforzarse todo lo posible es parte del proceso de adquisición de la Torá. Aun cuando la persona no logre comprender lo que está tratando de profundizar, de todas maneras es una gran misvá esforzarse y estudiar. Esto es lo que está escrito en Vaikra 26:3. Si siguen mis leyes, y explica a Rashi, que se esfuercen en el estudio de la Torá. Vemos que es lo principal trabajar para adquirir la Torá con esfuerzo y dedicación. Está escrito que la Torá es un elixir de vida para quienes se dedican a ella.
Vimos que Yitro fue a estudiar Torah a la yeshiva de Otniel ben Kenaz, Yalkut Shimoni Shoftim 38. Y a pesar de que no logró comprender las palabras de la Torah en forma completa, no abandonó la yeshiva, sino que decidió sentarse a oír porque tal vez desde el cielo lo ayudarían a entender y le iluminarían los ojos. Dios le dijo: tú entregas tu alma por mí, yo juro que merecerás que te enseñe toda la Torá. Otra cosa que debemos entender con relación a la construcción del Mishkan tiene que ver con el cuero del animal llamado Tahash. Dicen nuestros sabios en Shabbat 28b que este animal fue creado con el propósito de que su piel fuera utilizada para el Mishkan y después se extinguió. De esta manera, toda su creación fue solamente para este propósito. Si el objetivo de Dios era que este animal fuera algo especial y raro, que solo fuera visto en el momento de la construcción del Mishkan, podría haberlo creado en el momento de la creación y mantenerlo escondido en los bosques alejados, revelándolo solamente en ese momento. Es necesario entender qué sentido tiene crear un animal especialmente para servir en la construcción del Mishkan. Con esto Dios quiso enseñarnos que tal como el Mishkan precisaba algo especial, como la piel del Tahash, y debido a que esa piel no existía en el mundo, Dios lo creó especialmente. De la misma manera el hombre, quien en un sentido es como el Mishkan, debido al cerebro que representa al arca del pacto, los ojos representan a la menorá, la boca a la mesa, etc. Debe crear a su alrededor fuerzas renovadas para elevarse en el servicio a Dios. E incluso si decaen las fuerzas de la persona, ésta no debe darse por vencida, sino que tiene que esforzarse con sus últimas fuerzas, tal como dice en Mishlei 2:4. Si la buscas como la plata y escudriñas por ella como por tesoros ocultos, comprenderás el temor al Eterno. Esto significa que si la persona desea entender hasta qué punto debe de esforzarse para lograr el temor divino y para entender la Torá y cuáles son las fuerzas con las que cuenta, debe imaginar cuáles son las fuerzas que invertiría para lograr dinero y adquirir más bienes. Imaginemos a una persona sumamente agotada, que ha perdido todas sus fuerzas, deja todo a un lado y apoya la cabeza para descansar. Pero es obvio que para todo el mundo, que si esa persona recibe en ese momento una llamada telefónica avisándole que ganó un gran premio en la lotería, enseguida cobrará fuerzas, fortaleciéndose como un león, olvidará su cansancio e irá corriendo a cobrar su premio. Qué doloroso es que existan personas que se pasan la vida corriendo detrás del dinero y del trabajo, pero cuando llega el momento de concentrarse en el estudio, de repente el cansancio los supera y no pueden mantener abiertos los ojos para estudiar Torá. Este es un gran trabajo que la persona debe de efectuar sobre sus propias cualidades, crear nuevas fuerzas para poder estudiar la Torá, que es más valiosa que el oro y las perlas. Dios quiso enseñarle a la persona que ella debe de crear fuerzas renovadas para estudiar la Torá, incluso en una situación en la cual deba crearlas a partir de la nada, y por eso Él no creó al Tahash durante los 6 días de la creación, sino que lo creó en el momento de la construcción del Mishkan, para que de esa manera la persona entienda que ella es como el Mishkan y que debe apegarse a los caminos de Dios y renovar sus fuerzas para el estudio de la Torá y para el cumplimiento de las misbot. La persona debe de tomar seriamente las palabras de nuestros sabios en Kiddushin 30b, con relación a la inclinación al mal.
en cuanto que cada día ésta se refuerza y se renueva, y por ello también la persona debe reforzarse y renovarse para poder oponerse a esta. Si la persona descuida su tarea un solo día, comienza inevitablemente el descenso espiritual. Esto es similar a un automóvil que se encuentra en una subida. Todo el tiempo que el conductor acelera para incrementar la velocidad, el auto continúa viajando y subiendo. Pero si el conductor relaja su pierna, enseguida el auto comienza a descender. Y quién sabe qué profundo abismo le espera al final del camino. Hace algunos años hubo un terrible terremoto en la ciudad Baja de México, dejando muchísimos muertos y miles de heridos. Incluso el centro comercial quedó destruido hasta sus cimientos. Había una persona que cada día organizaba una clase de Torá y un minyan para el rezo de Minjá en ese centro comercial. En el momento del terremoto, toda la zona se derrumbó, incluso el edificio en el cual se encontraba su oficina. Pero para el asombro de todos los presentes, la oficina en la cual se desarrollaban las clases de Torá permaneció intacta como si nada hubiera ocurrido alrededor. Y todos fueron a observar ese gran milagro, en el cual una única oficina quedó en pie, cuando todo a su alrededor se derrumbó. La respuesta aparentemente es lo que venimos diciendo, que dentro de esa oficina se crearon fuerzas renovadas para servir a Dios, y debido a que con esfuerzo y entrega las personas cerraron sus negocios y fueron a estudiar y a rezar Minjá, en consecuencia esas fuerzas se apegaron a las paredes de la oficina y la reforzaron, protegiéndola en el momento del terremoto. De todo esto se desprende la obligación de la persona de crecer e incrementar su servicio a Dios, y su corazón funcionará como un generador que todo el tiempo produce más amor y temor divino. E incluso si de repente la persona se ve sobrepasada por un gran cansancio, enseguida logrará recuperarse y retornar al servicio a Dios con fuerzas renovadas. Cuando Dios ve que la persona está dispuesta a entregar completamente su alma, entonces sale en su ayuda y le da nuevas fuerzas. Como fue dicho, a quien agrega, le agregan. Debemos recordar las palabras de Rabí Meir respecto a que los vestidos de piel que Dios hizo para Adán y Javá después del pecado eran vestidos de luz. Bereshit Rabá 20:12. Es sabido que la luz tiene la fuerza de iluminar de acuerdo con la cantidad de electricidad que tiene. Si hay un foquito con muchos watts, la luz será más fuerte, pero si el foquito tiene poca fuerza eléctrica, la luz que emitirá será más débil. De la misma manera, cuando la persona se esfuerza en el servicio divino, merece reflejar la luz que se encuentra a su alrededor, y a medida que ella refuerza esa luz, ésta se apega a ella como si hubiera creado algo nuevo, tal como los vestidos de luz que Dios creó para Adán y Javá. Es sabido que desde el momento en el cual Adán pecó, se apagó la luz que había sido grabada en él en el momento de su creación, tal como dijeron los sabios, Baba Batra 58a, que el talón de Adán Harishon iluminaba como el sol, y antes del pecado su luz llegaba de una punta a la otra del mundo. Pero después del pecado desapareció esa luz. Midrash Rabbah 13:12. Adán lo experimentó y por eso sintió que estaba desnudo. Cuando Dios vio que Adán se arrepentía de su pecado y que sufría por haber actuado de manera incorrecta, enseguida le cosió un vestido de piel. Bereshit 3:21. De acuerdo con Rabí Meir,
Se trataba de vestidos de luz, para devolverle parte de la luz que tenía antes del pecado. Esto es lo que pidió Dios en el momento de la construcción del Mishkan respecto a la piel de Tahash, Shabbat 28b. Es decir, que la intención de Dios al crear una nueva creación para que existiera esa piel fue que hubiera nuevas luces, enseñándole al hombre que así como Él creó una nueva creación para la construcción del Mishkan, también Él debe buscar y cambiar su forma animal ante la nueva luz espiritual e incrementar cada día la luz que ya existe en Él, reforzándose y elevándose en el servicio divino, y de esta manera se considerará como si hubiera creado una nueva creación. La persona debe de buscar siempre la manera de renovarse en el servicio a Dios para no caer en la rutina en el cumplimiento de la Torá y de las misbot, para no caer en la mera repetición sin ningún sentimiento de emoción. Podemos preguntarnos por qué Dios enseguida hizo desaparecer al Tahash y no lo dejó en el mundo después de la creación del Mishkan. En mi opinión, esto es una gran enseñanza para la persona en cuanto a que debe servir a Dios anulándose y sometiéndose como si sus propias necesidades y su voluntad personal no existieran en el sentido de «pero nosotros, ¿qué somos?» Shemot 16:7, polvo de la tierra y comida para los gusanos. La persona es como un Mishkan en miniatura y por lo tanto debe de construir su personalidad dirigiendo todas sus aspiraciones y deseos hacia el Creador, y debe sentir cada día de su vida como si hubiera sido creado tan solo para un único momento, y de esta manera no cabe lugar para los deseos materiales y físicos, sino que debe dirigir todos sus actos y todo su ser solamente para cumplir la voluntad del Creador. Cuando la persona siente que fue creada tan solo para un momento específico, desaparece todo su orgullo ante el honor de Dios y merece cumplir con todo lo que fue dicho. Tehilín 44:23. Pero por ti nos matan todo el día. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán ilumine nuestro tabernáculo interior. Con la ayuda de Hashem, hasta la próxima.